El gran plan de los ángeles caídos en el extremo norte, entre montañas cubiertas de hielo y mares que nunca descansan, vivía Mohab, un guerrero errante. No creía en los textos sagrados, ni en las historias que los ancianos repetían junto al fuego. Sin embargo, el destino ya había marcado su nombre en los hilos del tiempo. La noche en que las estrellas se volvieron rojas, Mohab fue arrebatado. Atravesó velos de espacio y de siglos y despertó no en el futuro, sino en el amanecer del mundo, cuando la tierra aún hablaba con voces de piedra. Allí contempló una escena prohibida. Caín, maldito por la sangre de su hermano, vagaba como sombra, y en aquel desierto silencioso descendieron los ángeles caídos. Has sido rechazado por los hombres y por Dios, pero nosotros te recibimos, murmuró Azazel, con alas negras como el vacío. Ellos ofrecieron a Caín secretos de hierro y fuego, cómo forjar espadas, cómo levantar murallas, cómo arrancar sonidos que tocaban el alma. A cambio, exigieron un pacto en crear una nueva raza, mezcla de lo humano y lo celestial, hecha para albergar espíritus antiguos. Mohab, oculto entre las dunas, fue testigo del nacimiento del plan. Vio a mujeres seducidas por los caídos, vio a hombres engañados por promesas de poder. Y entonces aparecieron los gigantes, con fémures tan largos como columnas de templo, con ojos encendidos y voces que estremecían los valles. Fueron ellos quienes movieron piedras imposibles, quienes moldearon el granito como arcilla, y cuando el Nilo aún era joven, levantaron las pirámides, no como tambas, sino como portales. El obelisco era el órgano de Osiris, el vientre de Isis, y en el encuentro de ambos, el espíritu del dios muerto era arrancado del abismo para reinar en la carne de los faraones. Mohab entendió entonces, en cada bloque, cada pasaje oculto, era más que arquitectura, era geometría sagrada, una máquina espiritual. El primer faraón no fue coronado, fue poseído. Y así, a lo largo de los siglos, el secreto se transmitió en la sombra de sacerdotes egipcios a templarios, de templarios a masones. Siempre el mismo rito, siempre el mismo poder, abrir puertas entre mundos y llamar a los dioses para que habitaran en los hombres. Mohab, el viajero del norte, juró detener aquella herencia oscura antes de que dominara la tierra. Pero lograrlo tendría que atravesar eras, luchar contra hombres y sombras, y enfrentar a los gigantes que una vez caminaron sobre el mundo. El portal de piedra, después de vagar durante días por desiertos interminables, Mohab divisó el resplandor blanco de las pirámides. No eran ruinas como las conocerían los hombres futuros, estaban enteras, lises como espelios, recubiertas de piedra caliza que brillaba bajo el sol. En la cima, un piramidión de oro lanzaba destellos que cegaban como un segundo sol. Mohab sintió un escalofrío. Aquello no era simple arquitectura. Las pirámides respiraban. Al caer la noche, se ocultó entre palmeras y vio a los sacerdotes desfilar con antorchas. En procesión llevaban cofres de madera negra y estatuas de dioses con cabezas de chacal y halcón. Entraron en la gran pirámide por un pasaje secreto que descendía al corazón de la montaña artificial. Mohab los siguió en silencio. Los corredores estrechos olían a resina quemada y cobre oxidado. Los muros estaban cubiertos de jeroglíficos que brillaban como si ardieran desde adentro. En la cámara central se alzaba un sarcófago de basalto. Los sacerdotes comenzaron a cantar en una lengua que no era del hombre. Era un idioma roto, lleno de ecos metálicos, como si lo pronunciaran 1000 bocas invisibles. El obelisco del exterior vibró. Mohab lo sintió en el pecho, como un tambor que marcaba el pulso del mundo. Entonces, del sarcófago se alzó un humo negro que tomó forma en el espíritu de Osiris. Los sacerdotes llevaron a un joven faraón hasta el centro de la sala. Lo desnudaron, pintaron su piel con símbolos rojos
y lo colocaron bajo la columna de energía que descendía desde el piramidión. El humo entró en el cuerpo del muchacho. Este gritó como si ardiera por dentro. Sus ojos se tornaron dorados, y cuando abrió la boca, ya no hablaba como hombre. Era Osiris quien había tomado su carne. Mohab comprendió con horror en el trono de Egipto no era heredado por sangre, sino por posesión. Cada faraón era apenas un receptáculo, un cuerpo humano moldeado para que un dios muerto gobernara entre los vivos. Aterrorizado, Mohab retrocedió. Pero uno de los sacerdotes lo había visto en el eco de un cuerno sagrado, retumbó en los pasillos. Los guardianes gigantes despertaron. Eran seres colosales, con piel oscura como obsidiana y músculos tallados como roca. Sostenían lanzas más largas que barcos, y sus pasos hacían temblar el suelo. Mohab sabía que había sido descubierto. La caza había comenzado. La huida del guardián, el sonido del cuerno sagrado aún retumbaba en los pasillos cuando Mohab corrió, rozando con los hombros las paredes estrechas de piedra. Las antorchas caídas iluminaban su fuga con sombras rojas y danzantes. Detrás de él, pasos colosales estremecían el suelo. Los guardianes gigantes habían despertado. Uno de ellos apareció en la galería principal. Medía más de 4 metros. Y sus ojos brillaban como carbones encendidos. En sus manos sostenía una lanza, cuya punta parecía un fragmento arrancado de estrella. «Nadie escapa de los portales de Osiris», rugió la voz del gigante, grave como un trueno en cavernas profundas. Mohab apretó la mandíbula. No había venido desde el norte para morir como una presa acorralada. Desenvainó su espada corta, insignificante frente al coloso, pero templada en las fraguas de su pueblo. El gigante lanzó la lanza. El proyectil surcó el aire como un rayo y destrozó parte del muro, abriendo una brecha. El polvo cubrió la sala. Mohab, con reflejos de cazador, se arrojó por el hueco recién abierto y rodó por un pasaje lateral. El laberinto de la pirámide se convirtió en su aliado. Escuchaba los rugidos de los guardianes resonar como tormentas atrapadas, pero los corredores eran demasiado estrechos para que ellos lo siguieran fácilmente. Finalmente, alcanzó una rampa que ascendía en espiral hacia la superficie. El aire fresco de la noche se filtraba desde arriba. Mohab corrió con todas sus fuerzas, el corazón golpeando como tambor de guerra. Cuando emergió al exterior, el cielo estaba cubierto de estrellas y la luna bañaba la arena en plata. Detrás de él, un gigante logró asomar medio cuerpo por la salida, sus brazos enormes extendiéndose para atraparlo. Mohab rodó en la arena y, con un movimiento rápido, clavó su espada en la cuerda que sostenía un estandarte próximo. El mástil cayó sobre la salida, sepultando momentáneamente al coloso bajo toneladas de piedra y arena. Agitado, el guerrero miró hacia las pirámides. Tezla-Shima, el piramidión de oro, brillaba como un faro maldito. Sabía que lo que había visto esa noche no era un mito. Los faraones eran vasijas vivientes de un dios de los muertos, pero también sabía otra cosa. Anel, Mohab, era ahora portador de ese secreto. Y los ángeles caídos no descansarían hasta silenciarlo. La hermandad de la arena Mohab vagó durante días por el desierto, perseguido por sombras invisibles. Cada noche veía luces moverse en las dunas, como estrellas que descendían a la tierra. Sabía que los ángeles caídos lo rastreaban, y que los gigantes aún podían oler su miedo. Cuando su fuerza estaba a punto de agotarse, una mano lo levantó de la arena. Era una mujer envuelta en túnicas azules, con un tatuaje en forma de sol sobre la frente. A su alrededor, hombres y mujeres armados con arcos lo rodeaban. «No temas, viajero del norte», dijo ella con voz firme. «Somos la hermandad de la arena. Hemos jurado proteger la memoria de los hombres
contra los dioses falsos. Lo llevaron a un oasis oculto entre acantilados. Allí Mohab vio símbolos grabados en la roca en círculos, triángulos y figura de gigantes encadenados. La mujer se presentó como Nefra, hija de los últimos guardianes de un linaje secreto. Frente al fuego, Nefra le explicó: hace siglos supimos que las pirámides no eran tumbas, sino máquinas de invocación. Los faraones eran poseídos, y los gigantes servían como sus guardianes. Pero no todos los hombres se rindieron. Algunos escaparon, escondieron conocimiento, y esperaron el día en que alguien vendría del norte para presenciarlo todo. Mohab la miró sorprendido. ¿Hablas de mí? Nefra asintió. Tú eres el elegido para romper el ciclo, pero no estarás solo. Entonces, los guerreros de la hermandad alzaron sus armas. No eran espadas comunes. Estaban forjadas con metal caído del cielo, fragmentos de estrellas que podían herir, incluso a los gigantes. Esa noche, Mohab soñó con un río de sangre que corría bajo las pirámides. En el cielo, un ojo enorme se abría entre las nubes. Despertó sudando y comprendió que el gran plan de los ángeles caídos estaba cerca. Con la hermandad de la arena a su lado, Mohab ya no era un fugitivo solitario. Era el portador de una guerra olvidada. Un conflicto que decidiría el destino de la humanidad. La sangre de los titanes. El amanecer pintaba el desierto de rojo cuando los vigías de la hermandad dieron la alarma en la distancia, levantando nubes de arena. Se acercaba un ser descomunal. Sus pasos hacían temblar la tierra como si miles de tambores retumbaran al mismo tiempo. Un guardián nos ha encontrado, murmuró Nefra, tensando su arco. El gigante apareció entre las dunas. Medía más de 5 metros, su piel era oscura como basalto y llevaba collares de oro que relucían bajo el sol. En su mano derecha blandía un hacha doble que podría partir una palmera de un solo golpe. Los guerreros de la hermandad se dispersaron, formando un círculo. Sus armas de metal estelar destellaban con un brillo azulado. Mohab sintió como el aire se cargaba de energía, como si el cielo mismo los observara. El gigante rugió, y el sonido fue tan poderoso que hizo caer a varios hombres de rodilla. Con un salto imposible, la bestia se lanzó sobre ellos, hundiendo el hacha en la arena y levantando una explosión de polvo. ¡Ahora!, gritó Nefra. Las flechas de la hermandad volaron como relámpagos. Cada punta hecha de estrella se clavó en la carne del coloso, y allí donde impactaban, su piel chisporroteaba como si ardiera por dentro. Mohab aprovechó la distracción y corrió directo hacia el gigante. El titán lo vio venir y levantó el brazo para aplastarlo, pero el guerrero del norte rodó entre sus piernas y hundió su espada en el tendón del tobillo. Un rugido desgarró el desierto. El gigante cayó de rodillas y la arena tembló como si un monte se desplomara. Con un movimiento rápido, Nefra lanzó una lanza de metal celestial que atravesó el pecho de la criatura. El coloso gritó una última vez, y de su herida brotó una luz oscura, un humo negro que ascendió al cielo antes de disiparse. El silencio cayó. La hermandad miró incrédula el cuerpo del gigante tendido en la arena. Nunca antes uno de esos guardianes había sido abatido. Mohab, jadeando, levantó su espada manchada de sangre negra y dijo: si uno ha caído, caerán todos. Los ángeles caídos no son invencibles. La hermandad respondió con un grito de guerra, pero Nefra, mirando el humo que se perdía en el horizonte, habló en voz baja: esto es solo el principio. Ahora sabrán que estamos preparados y enviarán algo peor. El descenso del caído. La hermandad aún celebraba la victoria cuando el cielo comenzó a oscurecerse, aunque el sol estaba en lo alto. Un viento helado barrió el desierto, y las dunas gimieron como si estuvieran vivas. Mohab levantó la vista. En medio de las nubes se abrió un círculo negro,
un ojo ardiente que miraba directamente hacia ellos. De ese vacío descendió una figura alada, envuelta en fuego oscuro. Sus alas eran vastas como velas de un barco, pero desgarradas como pergaminos quemados. Su rostro, aunque hermoso como el de un príncipe, estaba marcado por grietas de luz roja. Sus ojos brillaban con un fulgor que no era de este mundo. «Ishus Yarenau, ¿creéis que podéis desafiar el gran plan?» Su voz resonó como 1000 voces a la vez, graves y seductoras. Nefra apretó los dientes. Un ángel caído. El ser extendió la mano y el cadáver del gigante abatido se levantó como una marioneta. Su cuerpo roto fue envuelto en cadenas de fuego y comenzó a moverse nuevamente, aunque sus ojos estaban vacíos. La hermandad retrocedió. Mohab, sin embargo, dio un paso al frente. Sabía que era Azazel, el mismo que había tentado a Caín en el amanecer del mundo. «¿Por qué buscáis gobernar a los hombres?», gritó Mohab. «Porque los hombres son barro y nosotros somos fuego», respondió Azazel con desdén. «Ellos no saben levantar mundos, nosotros sí. Las pirámides son apenas la primera llave. Pronto, todos los reinos se inclinarán». De su espalda surgieron llamas negras que se retorcían como serpientes. El suelo tembló y la arena se abrió en grietas incandescentes. La hermandad tensó sus arcos, pero Nefra levantó la mano. «No han. Las flechas no bastarán contra el Azazel», sonrió. «Correcto, en solo la sangre de un elegido puede detenerme. Y ese elegido está aquí». Sus ojos se clavaron en Mohab. El guerrero sintió un peso insoportable sobre sus hombros, como si el aire lo aplastara. Cayó de rodillas, su espada enterrada en la arena. Azazel descendió lentamente, extendiendo su mano para tocar la frente de Mohab. «Ven conmigo, hijo del norte. No luches contra el destino. Lucha a nuestro lado y gobernarás sobre reinos y sobre hombres». La hermandad contuvo la respiración. El desierto entero aguardaba la respuesta de Mohab. El fuego y la espada. El silencio era absoluto. La mano de Azazel, ardiente como un sol negro, se acercaba a la frente de Mohab. Un solo toque bastaría para quebrar su voluntad y arrastrarlo al servicio de los caídos. Pero Mohab, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, levantó la mirada. En sus ojos no había rendición, sino furia. «Prefiero arder en cenizas antes que servir a sombras», escupió. De pronto sacó un puñal corto, forjado del mismo metal estelar que los ancianos de la hermandad le habían entregado. Canán rugido lo clavó en el brazo de Azazel. El ángel caído gritó. No era un grito humano, sino un estallido de 1000 tormentas al mismo tiempo. Su sangre no era roja, era luz líquida. Un fuego que chisporroteaba contra la arena como gotas de lava. El cielo rugió. Las dunas se abrieron en grietas incandescentes. La hermandad cayó al suelo, cubriéndose los oídos ante el estruendo. Azazel retrocedió, sorprendido. Imposible. Ese metal no debería existir ya en la tierra. Mohab se puso de pie, con la espada corta en la mano, brillando con un resplandor frío. «No somos, Paro, no somos tu rebañón, y no lucharé solo». A su señal, la hermandad disparó una lluvia de flechas de estrella. Decenas se clavaron en las alas del caído, que ardieron con fuego azul. Azazel rugió, extendió sus alas, destrozadas, y lanzó un torbellino de llamas negras que arrasó el campamento. Tiendas volaron, palmeras ardieron, y la arena se convirtió en cristal bajo el calor demoníaco. Mohab cargó contra él, esquivando piedras y fuego, hasta quedar frente a frente con el ángel. Su espada chocó contra el brazo de Azazel, y el impacto resonó como un trueno en el desierto. El combate había comenzado. Hombre contra ángel ambarro, contra fuego. Y aunque el poder de Azazel era infinito, por primera vez desde su caída, un humano
lo había herido. El sacrificio de Nefra. El desierto ardía como un horno. Cada choque entre la espada de Mohab y las garras incandescentes de Azazel hacía vibrar el aire como si el mundo fuese a partirse en dos. La hermandad disparaba flechas sin cesar, pero el ángel caído, Anque Heridou, se movía con furia implacable. De sus alas rotas brotaban llamaradas negras que consumían todo a su paso. Mohab Yadiba, su brazo cansado, el filo de su espada ardiendo al contacto con la carne celestial. Azazel sonrió con desprecio. Eres fuerte, hijo del norte, pero no suficiente. Ningún mortal puede derrotar a un Eternon con un golpe brutal. El ángel derribó a Mohab contra la arena. El guerrero sintió sus huesos crujir. Azazel levantó su mano envuelta en fuego, dispuesto a acabarlo. En ese instante, una voz clara se alzó sobre el estruendo. No mientras yo respire. Era Nefran, la líder de la hermandad. Se interpuso entre Mohab y Azazel, sosteniendo en alto una lanza forjada del mismo metal estelar. La punta brillaba con un resplandor blanco que cegaba a Azazel. Gruñó. ¿Crees que puedes salvarlo, hija de la arena? Nefra no respondió. Corrió hacia el ángel y con todas sus fuerzas le clavó la lanza en el pecho. Un estallido de luz atravesó la noche. Azazel gritó no de dolor físico, sino de furia, como si la eternidad misma se quebrara. Su forma se deshizo en humo ardiente que se elevó hacia el cielo, mientras su cuerpo caía en cenizas. El silencio fue total. La hermandad miraba incrédula. Habían vencido. Mohab intentó levantarse, pero vio a Nefra desplomarse frente a él. La lanza seguía en su mano, pero su cuerpo estaba quemado por dentro, consumido por la energía de la batalla. «No», susurró Mohab, sosteniéndola con sus últimos alientos. Nefra lo miró a los ojos. «El plan no ha terminado. Él volverá. Con Masan tú eres nuestra esperanza». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y después la luz en sus ojos se apagó. Mohab, de rodillas, levantó la lanza aún brillante hacia el cielo. El guerrero del norte había sobrevivido, pero el precio había sido alto. En lo alto, entre las nubes negras, el ojo ardiente volvió a abrirse, y una voz profunda resonó. «Burlona, has vencido a uno de nosotros, pero no a todos. El gran plan sigue en marcha». Mohab entendió que lo peor aún estaba por venir en el consejo en las sombras, lejos del desierto egipcio, más allá de los cielos visibles. En un reino oculto entre abismos de fuego y cristal negro, se reunieron los ángeles caídos. Azazel había caído, reducido a cenizas por manos humanas. Eso era inadmisible. En torno a un círculo ardiente, figuras aladas emergieron de la oscuridad. Ansamel, de rostro serpentino y voz de seda venenosa. Belial, cuya espalda estaba cubierta de ojos que nunca parpadeaban. Dagon, con piel de escamas y brazos como tentáculos de sombra. En el centro, el más temido Lucifer, portador de la luz oscura, cuyo semblante aún conservaba la belleza de un príncipe celestial. «Uno de nosotros ha sido humillado», dijo Belial, sus múltiples ojos ardiendo de furia. «Un mortal lo logró, un simple mortal», siseó Samael. «No era un mortal cualquiera», respondió Lucifer con calma glacial. «Ese hombre fue llamado desde el norte por designio antiguo. El enemigo aún protege a su creación». Las sombras se agitaron. El consejo debatió cómo vengarse. Lucifer levantó una mano y el silencio cayó. «Escuchad. El gran plan no se detiene por la caída de uno. Los portales siguen en pie. Los gigantes esperan nuestro llamado. Y pronto no lucharemos en secreto, sino a plena vista de los hombres». En un rugido de aprobación recorrió la asamblea. «Que Egipto tiemble, que las arenas se tiñan de sangre, y que el elegido vea
que no puede detenernos. Mientras tanto, en el desierto, Mohab cargaba el cuerpo sin vida de Nefran. La hermandad lo acompañaba en silencio hacia una caverna sagrada que servía como santuario. Allí, entre muros cubiertos de símbolos antiguos, Mohab descubrió textos ocultos en pergaminos escritos antes del diluvio. En ellos se hablaba de los Nefelim, de los ángeles caídos y del hombre del norte que sería llamado cuando el gran plan se acercara a cumplirse. Uno de los ancianos de la hermandad habló. Ella sabía que este día llegaría. Nefra no murió en vano. Tú debes llevar la lanza estelar a las tierras más allá del Nilón solo. Allí encontrarás el conocimiento que falta y aliados que esperan desde hace siglos. En Mohab apretó el puño sobre la lanza brillante. Había perdido a Nefra, pero había heredado su misión. El guerrero del norte no lo sabía aún, pero su viaje lo llevaría más allá de Egipto, hacia reinos donde los caídos tenían templos aún más antiguos, y allí lo esperaban secretos que podrían salvar o condenar a toda la humanidad. El río de los primeros dioses. El funeral de Nefra se celebró bajo la luz de la luna. Su cuerpo fue envuelto en lino azul y depositado en una tumba de piedra en el corazón del oasis. La hermandad lloró en silencio, y Mohab juró que su sacrificio no sería olvidado. Al amanecer, el anciano de la hermandad entregó a Mohab un mapa dibujado en pergamino gastado. Mostraba un camino hacia el este, siguiendo la luna creciente hasta las tierras de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates daban vida a ciudades antiguas. Allí nacieron los primeros portales, antes incluso que Egipto, dijo el anciano. Si quieres entender el gran plan, debes ir a la fuente. Durante semanas, Mohab viajó con un pequeño grupo de guerreros de la hermandad. Atravesaron desiertos interminables, cruzaron montañas y valles secos, hasta que por fin vieron las aguas brillantes del Éufrates. A orillas del río se alzaban ruinas, ciclópeas muros derrumbados, torres partidas, estatuas de dioses con alas y ojos vacíos. Babilonia, murmuró uno de los guerreros, pero Mohab supo que era más antiguo aún. En las piedras había inscripciones que hablaban de los Anunnaki, los reyes que descendieron del cielo. Ellos habían enseñado a los hombres la escritura, la guerra y la astronomía, pero a un precio oscuro. Esa noche, mientras dormía junto a las ruinas, Mohab soñó. En su visión, vio un templo colosal enterrado bajo la arena, donde un portal ardiente aún latía como un corazón. De él surgían sombras aladas, observando a los hombres como pastores observan a su rebaño. Despertó sudando, con la lanza estelar brillando débilmente a su lado. Está aquí, dijo. Debajo de estas ruinas hay otro portal, uno aún más antiguo que el de Egipto. Los guerreros de la hermandad lo miraron con temor. Sé bien que abrir ese templo sería arriesgarse a liberar horrores olvidados. Pero Mohab estaba decidido. Si quería comprender el plan de los caídos, debía entrar en el corazón de Babilonia. En ese mismo instante, en el reino oculto de los ángeles caídos, Lucifer observaba a través del ojo ardiente. Va hacia Mesopotamia, murmuró con una sonrisa. Entonces conocerá la verdadera magnitud de nuestro plan. Kulo Recep. Marduk, guardián del portal. Las sombras respondieron con un rugido unánime. El guardián del portal. Las ruinas babilónicas se extendían como huesos de un gigante muerto. Columnas partidas, estatuas erosionadas, y bajo ellas un eco que parecía palpitar desde las profundidades de la tierra. Mohab colocó su mano sobre una losa grabada con símbolos en espiral. La piedra tembló y poco a poco se deslizó hacia un lado, revelando una escalera descendente. El aire que surgió de abajo estaba cargado de azufre y ceniza, como si el inframundo respirara. El portal nos espera, murmuró. La hermandad encendió antorchas y descendió tras él. Los pasajes estaban cubiertos de relieves que mostraban a seres alados
enseñando a los hombres a forjar armas, levantar ciudades y hacer sacrificios. En cada Imogen, los hombres aparecían de rodillas, ofreciendo su sangre a los dioses. Finalmente, llegaron a una cámara inmensa. En el centro, un círculo de piedra ardía con una luz rojiza en el portal. Latía como un corazón, arrollando pulsos de energía que sacudían el aire. De pronto, la cámara entera se estremeció. La piedra se resquebrajó y una figura emergió desde el fondo del portal en Marduk. Su cuerpo era mitad hombre, mitad serpiente. Tenía brazos de guerrero Toxu Jikolozu, pero su cola se enroscaba como un dragón y sus ojos brillaban como brasas eternas. En su mano sostenía un arma descomunal, una espada ancha forjada en el fuego del abismo. Intruso. Su voz retumbó como 100 truenos. Este portal está sellado con sangre eterna. Ningún mortal puede profanarlo. Mohab dio un paso al frente, con la lanza estelar en la mano. El resplandor azul del arma iluminó la cámara. No soy un mortal cualquiera. Marduk rugió y, con un movimiento veloz, su cola barrió el suelo. Varios guerreros de la hermandad fueron lanzados contra los muros como muñecos. Mohab esquivó el golpe y corrió hacia el titán. La lanza chocó contra la espada de Marduk y el impacto sacudió toda la cámara. El eco resonó como si 1000 campanas de hierro repicaran al mismo tiempo. El guardián empujó con fuerza, derribando a Mohab contra las piedras. Pero antes de que el coloso descargara su golpe final, la hermandad lanzó una lluvia de flechas de estrella que se clavaron en las escamas del monstruo, haciéndolo rugir de dolor. Mohab se levantó, sangrando pero firme. Apretó los dientes, levantó la lanza y gritó: «Por Nefra, por los hombres libres, este portal no será tuyo». El combate entre Mohab y Marduk acababa de comenzar, y el destino de Mesopotamia temblaba con cada golpe. El corazón del abismo, la cámara subterránea, temblaba como si la tierra quisiera desgarrarse. Cada choque entre la lanza estelar de Mohab y la espada colosal de Marduk hacía vibrar los muros. Fragmentos de roca caían desde el techo y el resplandor del portal se intensificaba, como si la batalla misma lo alimentara. Marduk embistió, su cola golpeando como un rayo. Mohab rodó hacia un costado, apenas esquivando el impacto que partió el suelo en dos. El titán rugió y levantó La hermandad lanzó flechas de estrella, que chisporrotearon en las escamas de la bestia, abriendo heridas que brillaban con fuego negro. «¡No basta!», gritó Mohab. «Concéntrenlo en el portal». Los guerreros desviaron. Su ataque en las flechas se clavaron en los bordes del círculo ardiente, y por un instante la luz del portal vaciló. Marduk lanzó un bramido de furia. «¡Insensatos! Si rompen el sello no podrán contener lo que duerme detrás». El aire se volvió pesado, cargado de un zumbido que hacía sangrar los oídos. Del portal comenzaron a brotar tentáculos de sombra, como si algo aún más antiguo y voraz quisiera atravesar. Mohab comprendió que no se trataba solo de un guardián Marduk, era la Lave. Si caía de forma equivocada, el portal se abriría por completo. Entonces recordó las palabras de Nefra: «Tú eres nuestra esperanza». Con un grito de guerra, Mohab corrió hacia el titán. La lanza estelar brillaba como un fragmento del cielo arrancado. Saltó sobre los restos de columnas caídas y con todas sus fuerzas hundió el arma en el pecho de Marduk. El rugido del titán sacudió la tierra. Una explosión de luz azul y fuego negro llenó la cámara. El portal se agitó violentamente, a punto de abrirse por completo, hasta que la energía de la lanza lo atravesó también, sellando las grietas con un estallido cegador. Cuando el resplandor se disipó, Marduk yacía inmóvil, su cuerpo de serpiente convertido en piedra. El portal aún palpitaba débilmente, como un corazón enfermo, pero había sido contenido. Mohab cayó de rodillas, exhausto.
la lanza aún brillando en su mano. La hermandad lo rodeó, algunos heridos, otros llorando por los caídos en la batalla. El anciano de la hermandad habló con voz temblorosa. Has hecho lo imposible, pero este portal no ha muerto. Solo duerme. Y si uno estaba aquí, otros deben estar en el mundo. El gran plan no termina en Mesopotamia. Mohab alzó la vista. En lo alto de la cámara, entre las grietas del techo, un ojo ardiente se abrió en el cielo nocturno, y una voz profunda resonó desde las nubes. Has derrotado a nuestro guardián, pero con cada victoria tuya, el reloj avanza. El fin de los hombres está escrito. Mohab apretó la lanza, su sombra proyectándose contra las paredes. Sabía que la batalla acababa de comenzar y que la guerra se extendería más allá de Egipto y Mesopotamia. Las pirámides del otro mundo, el silencio tras la caída de Marduk era engañoso. El portal latía débilmente como una herida que nunca cerraría del todo. Mohab sabía que no podía quedarse allí. Había que encontrar el origen de todos los portales antes de que los caídos liberaran lo que dormía detrás de ellos. En la cámara, entre tablillas rotas, halló un mapa tallado en obsidiana. Mostraba no solo Egipto y Mesopotamia, sino también tierras lejanas, más allá del mar interminable. En aquellas regiones se levantaban montañas en forma de pirámides, igual que en el Nilo, pero ocultas en selvas y cordilleras. No puede ser, murmuró Mohab. El anciano de la hermandad se inclinó sobre el mapa. Sí, los únicos en otros pueblos también recibieron a los caídos. Semanas después, Mohab viajó con un pequeño grupo hacia la costa oriental. Naves improvisadas los llevaron a través del mar, siguiendo estrellas desconocidas. Las tormentas casi los destruyeron, pero finalmente la visión de un continente nuevo apareció en el horizonte. Allí, en medio de la selva sofocante, se alzaban templos escalonados que tocaban el cielo, Aron Pirámides, pero distintas, cubiertas de inscripciones, adornadas con rostros de dioses, con lenguas de fuego y ojos desorbitados. Los pueblos de aquella tierra los recibieron con temor. Hablaron de sacrificios humanos ofrecidos para alimentar al sol y de un portal oculto bajo la mayor de las pirámides, donde un dios serpiente aguardaba su regreso. Mohab escuchó con horror. Era la misma historia repetida con nombre distintos: Anosiris en Egipto, Marduk en Babilonia y ahora Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El gran plan era universal. Esa noche, Mohab se paró frente al templo más alto. La selva rugía con sonidos de bestias y tambores lejanos. La lanza estelar en su mano vibraba como si reconociera el lugar. Uno de los guías indígenas habló con voz temblorosa. Si entras allí, no volverás igual. Ese templo no es casa de hombres, es puerta de dioses. Mohab apretó los dientes. Sabía que no tenía elección. Cada portal cerrado era un paso más para retrasar el fin. Y si los caídos habían extendido su plan hasta estas tierras, debía enfrentarlos aquí también. Con la hermandad a su lado, ascendió los escalones de la pirámide. Las parecían inclinarse sobre ellos, como testigos silenciosos. En lo alto, una losa de jade cubría la entrada al santuario. Mohab apoyó la lanza, y con un estallido de luz azul, la piedra se partió en dos. El aire que surgió desde dentro olía a sangre antigua, y una voz serpenteante, más vieja que cualquier lengua humana, se escuchó desde la oscuridad. Te esperaba, hijo del norte. El templo de sangre. El aire dentro de la pirámide era espeso, cargado de humo y hierro. Mohab descendió con la hermandad por pasajes cubiertos de glifos. Las paredes mostraban figuras humanas con los pechos abiertos, sus corazones levantados hacia un dios alado con cuerpo de serpiente. Cada paso los llevaba más profundo, hasta que llegaron a una cámara circular iluminada por braseros verdes. Allí, decenas de sacerdotes indígenas, con máscaras de jaguar y plumas,
realizaban un ritual. Sus cantos eran graves, monótonos, como un eco del mismo idioma que Mohab había oído en Egipto y Mesopotamia. En el centro, un altar de obsidiana goteaba sangre fresca. Sobre él, el cuerpo de un joven guerrero aún palpitaba, su corazón recién arrancado ofrecido hacia un agujero en el suelo. Y aquel agujero no era vacío, era un portal, latiendo como una herida abierta, que respondía con pulsos de luz carmesí a cada sacrificio. Mohab sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El gran plan es el mismo en todas partes, murmuró. Alimentar a los portales con sangre humana. Uno de los sacerdotes levantó el corazón ensangrentado hacia la oscuridad. Una voz profunda respondió desde el portal. Vuestra ofrenda aún nos fortalece. Muy pronto caminaré de nuevo entre los hombres. La hermandad tensó sus arcos lista para atacar, pero Mohab levantó la mano. Si interrumpimos mal el ritual, podríamos abrir el portal por completo. De repente, el suelo tembló, el altar se partió en dos, y de las grietas surgió una figura inmensa, un cuerpo serpentino cubierto de plumas verdes, alas extendidas como un amanecer sangriento, y un rostro que mezclaba hombre y ave, con colmillos de jaguar. Los sacerdotes cayeron de rodillas, gritando en éxtasis. El dios serpiente abrió los ojos, que brillaban como soles verdes, y fijó su mirada en Mohab. «Te he visto antes, hijo del norte. Has sellado portales en tierras lejanas, pero aquí serás devorado». El templo entero vibró. Las paredes parecían doblarse, como si el espacio mismo se torciera bajo su presencia. Mohab apretó la lanza estelar, que brilló con un resplandor azulado, opuesto al verde maligno del dios. Sabía que no había marcha atrás. El combate contra Quetzalcóatl acababa de comenzar. Romper la rueda de sangre, el rugido de Quetzalcóatl sacudió los cimientos del templo. Su cuerpo serpentino se enroscaba alrededor de las columnas, las plumas brillaban como brasas verdes, y sus colmillos goteaban fuego líquido. La hermandad alzó sus arcos, lanzando una lluvia de flechas estelares. Las puntas atravesaron las plumas y se clavaron en la carne del monstruo, pero cada herida se cerraba al instante, alimentada por el resplandor sangriento del portal. Mohab esquivó un coletazo que partió el suelo en dos. La lanza estelar en su mano vibraba con fuerza, como si reconociera la magnitud del enemigo, pero algo en su interior le decía que aquella lucha era inútil. Los sacerdotes continuaban cantando, ofreciendo más corazones en el altar de obsidiana. Cada sacrificio hacía que el portal latiera con más violencia, y cada latido fortalecía al dios serpiente. De pronto, Mohab lo entendió. No era Quetzalcóatl quien los vencía, era la rueda del sacrificio, la sangre que lo nutría. «Detened a los sacerdotes», gritó. La hermandad desvió sus ataques. Flechas atravesaron, máscaras de jaguar, lanzas cortaron cantos oscuros, y uno a uno los sacerdotes cayeron, derramando la misma sangre que antes habían ofrecido. El dios serpiente rugió, su cuerpo estremeciéndose. Sus alas comenzaron a perder brillo, y las heridas ya no sanaban tan rápido. Mohab se lanzó hacia el altar, donde un último sacerdote alzaba un corazón palpitante sobre el portal. Con un salto, cortó su brazo, y el corazón cayó a la piedra, rebotando antes de consumirse en cenizas. El portal gimió, como una bestia herida. Su luz carmesí vaciló. Quetzalcóatl aulló de furia, giró su cabeza emplumada hacia Mohab, y lo embistió con una velocidad imposible. El guerrero del norte apenas tuvo tiempo de alzar la lanza. El choque fue brutal. El filo estelar atravesó la garganta de la serpiente. Un torrente de fuego verde brotó, iluminando toda la cámara como un segundo sol. La criatura se retorció,
derribando columnas, destrozando muros, hasta que su cuerpo colosal se desplomó con estrépito. El portal, sin sacrificios que lo alimentaran, comenzó a cerrarse, tragándose su propia luz en silencio. Solo quedaba el eco del rugido, perdido en la selva. Mohab respiraba con dificultad, su cuerpo cubierto de sangre y ceniza. Sabía que esa victoria no era el final. Había destruido un dios serpiente, pero había comprendido una verdad más terrible. A los caídos no necesitaban solo templos y portales, necesitaban el miedo y la fe de los hombres, mientras hubiera quienes ofrecieran sangre. El plan seguiría vivo. El anciano de la hermandad habló en voz baja. Has roto la rueda aquí, pero en otras tierras aún gira, y ellos no se detendrán hasta que todas las pirámides ardan como portales. Mohab levantó la lanza estelar hacia el cielo nocturno. De la selva sabía que su guerra apenas comenzaba. El eco en las montañas después de la caída de Quetzalcóatl. Mohab y la hermandad cruzaron selvas interminables y ríos violentos. Guiados por los fragmentos del mapa en obsidiana, avanzaron hacia el sur, donde la tierra se alzaba como dientes de gigantes a los Andes. Allí, entre nubes y cumbres nevadas, hallaron ciudades de piedra tan precisas que ni una hoja podía entrar. Entre los bloques eran fortalezas construidas con piedras ciclópeas, encajadas como si hubieran sido moldeadas por fuego celestial. Los habitantes de esas alturas lo recibieron con desconfianza, pero un anciano con túnicas de llama les reveló la verdad. Aquí también llegaron los que descendieron. Nos enseñaron a cortar la roca como arcilla, nos dieron calendarios del cielo, pero a cambio pedían vidas. En la montaña sagrada yace el Inti Portal, sellado con oro y sangre. Si vuelve a abrirse, el sol dejará de protegernos. Laha siguió al anciano por caminos tallados en la roca hasta llegar a un templo oculto en lo alto. Desde lejos parecía una simple montaña, pero al acercarse se revelaban muros alineados con los astros. Dentro encontraron una cámara con paredes cubiertas de oro que reflejaban la luz en un resplandor cegador. En el centro, un disco solar giraba lentamente sobre un altar. Detrás, una grieta en la roca exhalaba un aire helado, aunque allí no debía haber viento. Mohab lo sintió de inmediato. Era otro portal, pero este no latía con sangre, sino con sacrificios de fuego. En las paredes había relieves mostrando cuerpos ardiendo, ofrecidos a un dios solar con rostro inhumano. De repente, la montaña, Aneret, el disco solar comenzó a girar más rápido, y de la grieta surgió un brazo colosal, hecho de roca incandescente. Luego, una figura emergió, cubierta de fuego y obsidiana, un titán de rostro solar, con ojos como brasa. Yo soy Inti-Kan, guardián de este portal, rugió. Los hombres ardieron para mantenerme, y ahora arderéis vosotros. Las paredes del templo comenzaron a derretirse bajo su calor. La hermandad retrocedió protegiéndose con escudos de piedra. Mohab levantó la lanza estelar. El arma vibraba tanto que casi se le escapaba de las manos. Sabía que el combate sería distinto de los anteriores. No bastaría con matar al guardián. Debía apagar el fuego eterno que alimentaba al portal, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Con un grito que resonó por todo el valle, Mohab cargó contra la montaña viviente. El guerrero de las cumbres, el titán Inti-Kan, emergía cada vez más del portal. Su cuerpo de roca ardía como un volcán vivo. Cada paso hacía temblar la montaña y derretía los muros de oro. Mohab se lanzó con la lanza estelar, golpeando contra el pecho incandescente del gigante. El impacto resonó como un trueno, pero apenas dejó una grieta brillante. Inti-Kan rugió y con un manotazo lanzó a Mohab contra las piedras, quebrando columnas ancestrales. «Tu luz no basta, hijo del norte», gruñó el guardián a mí.
fuego es eterno. Arderás como todos los que me sirvieron. La hermandad intentaba distraerlo con flechas de estrella, pero se consumían antes de tocar su piel incandescente. La derrota parecía inevitable. De pronto, un cuerno resonó en los valles. Desde las alturas apareció un guerrero cubierto con plumas blancas y una máscara de cóndor. A su alrededor, hombres y mujeres de las montañas descendieron con armas de piedra y bronce sagrado. El líder levantó un báculo tallado en jade que brillaba como el amanecer. Soy Ayer Manco, hijo del sol verdadero, guardián de las cumbres. Hemos esperado siglos a quien traería la lanza estelar. Nope, solo, Mohertel. Guerrero del Norte se levantó con dificultad, la sangre en sus labios, y asintió. Entonces, juntos sellaremos este fuego. Ayar Manco entonó un canto en una lengua antigua, y sus guerreros clavaron discos de oro alrededor de la cámara. Cada disco reflejaba la luz de la lanza estelar, multiplicándola hasta llenar el templo con un resplandor puro. Intican se tambaleó, su fuego titubeando. «¡Traidores! Sin mi fuego, el sol se apagará». Mohab dio un salto, escalando por las rocas ardientes del Titán. Con un grito de guerra, hundió la lanza directamente en su garganta ígnea. La luz azul atravesó al coloso, y al mismo tiempo el báculo de Ayar Manco se alzó, canalizando la energía hacia el portal. El guardián estalló en un rugido final. Su cuerpo se resquebrajó, y un río de lava se apagó como carbón mojado. El portal se cerró con un estruendo, y la cámara quedó en silencio, iluminada solo por la luz de la lanza. Mohab cayó de rodillas, exhausto. Ayar Manco lo sostuvo por el brazo. Has probado ser el elegido, pero escucha, lo que enfrentaste aquí es apenas una chispa del fuego Mayo R. Lucifer y su consejo ya saben que los portales caen, Sayri, y abrirán el último, el que no puede cerrarse. Mohab lo miró, con la respiración entrecortada. Sabía a dónde debía volver. El destino lo llamaba otra vez a Egipto, donde todo había comenzado, y allí lo esperaba el enfrentamiento final con los caídos. El trono de sombras en un lugar más allá del tiempo, donde no existía ni cielo ni tierra. Ardía un salón hecho de fuego negro y columnas infinitas. Allí se reunía el Consejo de los Caídos, los antiguos príncipes celestiales que habían abandonado la luz. Lucifer ocupaba el trono central, su semblante aún hermoso como un astro, aunque sus ojos brillaban con un fulgor de hielo y rabia. A su alrededor estaban sus generales Anazezol, reconstruido en cuerpo de humo y hierro, con cicatrices de luz azul donde Mohab lo había herido. Belial, cuyos 1000 ojos parpadeaban sin descanso. Dagon, con tentáculos en vez de brazos, goteando mares oscuros. Samil, la serpiente de lengua de oro, que hablaba en susurros venenosos. Lucifer golpeó el suelo con su cetro, y el eco retumbó como un trueno eterno. 3 portales han caído en Egipto, Babilonia y las selvas del otro lado del mar, y ahora incluso el fuego de los Andes ha sido apagado, todo por obra de un solo hombre. Los caídos rugieron, sus voces como tormenta. Azazel se inclinó hacia adelante. «Dame una vez más su rastro. Juro que arrancaré su corazón y lo pondré como antorcha en nuestro altar». Al Lucifer levantó una mano, silenciándolo. «No, hermano, este Mohab no es un hombre común. Su nombre fue marcado antes del tiempo. Él es el elegido que intenta detenernos, pero nosotros tenemos algo que él no tiene: el portal original». Belial siseó con 1000 lenguas. «El de la gran pirámide». Lucifer sonrió. «Sí, la pirámide no fue tumba, ni palacio, ni monumento. Fue la primera llave, un faro construido para atraer nuestra esencia al mundo de los hombres. Allí abriremos la puerta final, y cuando se abra, no vendrá un guardián, vendrá el ejército entero». En Samil, con voz sedosa, añadió, «y al abrirla,
los hombres mismos caerán de rodillas, pues hemos sembrado en su corazón la sed de poder y el miedo a la muerte. Ellos serán quienes nos invoquen, creyendo que gobiernan su destino. El consejo estalló en carcajadas, un sonido que desgarraba el tejido del cosmos. Lucifer se levantó de su trono y abrió sus alas de fuego oscuro. Que Egipto se prepare, que la gran pirámide despierte, y que el Hijo del Norte venga a nosotros, porque cuando ponga un pie en el desierto, será el final de su guerra. Oh, principio del nuestro. Mientras tanto, en las cumbres andinas, Mohab observaba el horizonte. Sabía que el viaje de regreso a Egipto sería el más peligroso de todos. La hermandad lo acompañaba, y Ayarmanco se uniría con sus guerreros de las montañas. El portal aguardaba a An, y en él, el mismo Lucifer. La emboscada de los colosos, el aire de los Andes, aún ardía por la batalla cuando Mohab emprendió el regreso. Con la hermandad de la arena y los guerreros de Ayarmanco, descendieron de las montañas y se adentraron en la vasta selva. Su destino era el mar, desde donde zarparían hacia Egipto para enfrentar la gran pirámide. Pero el Consejo de los Caídos no pensaba dejarles llegar tan lejos. Una noche, mientras acampaban junto a un río ancho y oscuro, la tierra comenzó a Al principio creyeron que era un temblor común de aquellas tierras, pero luego los árboles se quebraron como ramas secas. Del bosque emergió un coloso. Su piel era de piedra viva, sus brazos como troncos, y sus ojos brillaban en rojo. A un segundo coloso apareció detrás, seguido de un tercero. Eran los Anakim, gigantes que habían servido a los caídos desde los tiempos de Caín. Cada uno cargaba un arma imposible, masa de roca, hachas de obsidiana, cadenas que arrastraban como montañas. El consejo nos envía, rugió uno, su voz profunda como avalancha. El elegido morirá antes de pisar el desierto. La hermandad tensó sus arcos, y los guerreros de Manco formaron filas con escudos de bronce. Pero la magnitud de los gigantes era aterradora. Mohab avanzó, la lanza estelar en la mano. El resplandor azul iluminaba la selva, devolviendo el valor a los hombres. No somos presas, somos libres. Y hoy caerán los siervos de la oscuridad. El primer Anakim arremetió, balanceando su masa. El golpe destrozó árboles y levantó una ola de agua del río. Mohab rodó por el suelo, esquivando por un suspiro, y clavó la lanza en el tobillo del coloso. Un rugido estremeció la selva cuando la sangre negra brotó como lava. Los guerreros aprovecharon la abertura, disparando decenas de flechas estelares que chisporrotearon en su carne pétrea. El gigante cayó de rodillas, rompiendo la tierra como un trueno, pero los otros dos cargaron a la vez, arrancando rocas y lanzándolas como proyectiles. Uno golpeó el escudo de Manco y lo hizo volar varios metros. El líder andino se levantó, sangrando, pero con los ojos ardiendo de determinación. Luchemos como montañas, que ningún coloso nos doblegue. La batalla rugió entre selva y río. Hombres diminutos contra titanes, chispas azules contra fuego oscuro. La tierra misma parecía elegir bando. Cuando el amanecer llegó, dos gigantes yacían muertos, atravesados por la lanza estelar y las flechas de la hermandad. El tercero, gravemente herido, huyó tambaleando hacia la selva profunda, dejando un rastro de humo y sangre. Mohab, exhausto, miró a sus compañeros. Muchos habían caído, pero la victoria era suya. Sabía, sin embargo, que esa era solo la primera emboscada. Los caídos estaban decididos a detenerlo antes de que llegara a Egipto, y enviarían lo peor que guardaban en sus sombras. Mohab alzó la lanza hacia el cielo teñido de rojo. Lucifer, ya lo sabe, voy a por él. La hermandad respondió con un grito de guerra. El viaje hacia la gran pirámide continuaba, pero ahora todos sabían que el desierto sería el escenario de la última batalla. La tormenta de sombras tras la sangrienta victoria contra los Anakim en la selva. Mohab y la hermandad construyeron grandes balsas y barcos,
con la ayuda de los pueblos costeros. El viaje hacia Egipto había comenzado un retorno al origen, al lugar donde el portal original aguardaba. Durante días navegaron bajo cielos despejados, el mar era calmo, y las estrellas guiaban sus pasos como flechas de luz. Mohab, en Nefra, en Ayarmanco, en todos los que habían caído, cada recuerdo era un peso, pero también un fuego que lo mantenía en pie. Al séptimo día las aguas cambiaron, el viento se tornó helado, y un manto de nubes negras cubrió el horizonte. Los guerreros alzaron sus rostros con temor en el mar, rugía como un animal herido. De pronto, una voz resonó en medio de la tormenta, grave como un trueno que hablara en 1000 lenguas. No cruzaréis este océano. Las arenas de Egipto nunca recibirán vuestros pasos. Las olas se levantaron como montañas. Entre ellas se alzaron siluetas de sombra en figuras aladas, gigantescas, con ojos como brasas. Los caídos habían enviado su ira contra las naves de Mohab. Rayos negros cayeron del cielo, partiendo un barco en dos. Los hombres gritaban, aferrándose a los mástiles mientras las aguas tragaban maderas y cuerpos. Moab, de pie en la proa de su embarcación, levantó la lanza estelar. El resplandor azul se alzó contra la oscuridad como un faro. No me detendré, ni mar, ni sombra, ni demonio me apartarán de Egipto. Un relámpago cayó directo hacia él, pero la lanza lo desvió, dividiéndolo en 1000 chispas que iluminaron el mar. Los guerreros gritaron de asombro, recuperando el coraje. A su lado, Ayarmanco alzó su báculo de jade. Un halo dorado envolvió las embarcaciones, y durante unos instantes resistieron las olas asesinas. Pero la tormenta no cedía. De las profundidades surgió algo aún peor, una serpiente marina colosal, con ojos como soles negros, enviada por Tegón, el señor de los abismos. Su rugido hizo temblar los cascos de las naves. Las fauces se abrieron, dispuestas a devorar todo el convoy. Moab miró el horizonte. El Nilo aún estaba lejos, pero sabía que si esa criatura no caía, ninguno viviría para ver Egipto. Apretó la lanza y gritó con voz de guerra: entonces lucharé contra el mar mismo si es necesario. La serpiente avanzó, y Mohab se lanzó hacia ella, iluminado por rayos y fuego azul. La batalla en el océano había comenzado. Los caídos no permitirían que el elegido tocara las arenas del desierto sin pagar un precio de sangre. Del abismo, la serpiente marina surgió de las aguas como una montaña viva. Su piel estaba cubierta de escamas negras que brillaban con el fuego de los relámpagos, y sus ojos eran pozos ardientes que miraban con hambre. Eternan los guerreros de la hermandad y los hombres de Ayarmanco gritaron de terror cuando el monstruo abrió sus fauces, mostrando un abismo de colmillos. El mar entero parecía obedecerle. Las olas golpeaban los barcos como si fueran juguetes. Cada rugido de la criatura hacía temblar las velas y partía mástiles en dos. «Tegón te envía, hijo del abismo», gritó Moab desde la proa. «Pero yo soy el elegido, y tu reinado termina aquí». Alzó la lanza estelar, que brilló como un rayo azul en medio de la oscuridad. La serpiente se abalanzó sobre su embarcación. Con un salto imposible, Mohab corrió por la borda y clavó la lanza en las escamas de su cuello. El monstruo rugió, levantándose sobre el océano y arrastrando al guerrero con él. Mohab se aferró al arma mientras la bestia se retorcía, intentando lanzarlo a las aguas. El viento le arrancaba la respiración. La lluvia le cegaba los ojos, pero no soltó la lanza. La hermandad disparó flechas de estrella que chisporroteaban contra la carne de la criatura. Ayarmanco, desde otro barco, alzó su báculo de jade, proyectando un halo dorado que protegía las embarcaciones de ser tragadas por las olas. La serpiente se zambulló en el mar con Mohab aún aferrado a su cuello. El océano los envolvió en oscuridad. Todo parecía perdido. Bajo las aguas,
Mohab sintió que la presión le rompía los huesos. El monstruo abría sus fauces para devorarlo. Y allí, en el abismo, Mohab comprendió la verdad. El poder de la lanza no estaba solo en su filo, sino en la luz que contenía. Con un rugido ahogado, liberó toda su fuerza y hundió la lanza en el paladar de la bestia. La luz azul estalló como un sol en las profundidades, atravesando su cráneo. La serpiente convulsionó. Su cuerpo de kilómetros se agitó como un látigo, creando olas gigantes que golpearon las naves. Finalmente, emergió a la superficie, levantando a Mohab con ella. Con un rugido final, el monstruo cayó sobre el océano, su cuerpo quebrado, y las aguas se tiñeron de negro. Mohab salió arrastrado por la marea, exhausto, aferrando la lanza. Los sobrevivientes lo rescataron y lo subieron a la cubierta, donde todos lo miraban con asombro y temor. La tormenta comenzó a disiparse. El mar volvió a la calma, y entre nubes desgarradas apareció el resplandor del amanecer. Mohab, y empapado, alzó la lanza hacia el cielo. Ni Dagón ni sus bestias nos detendrán. Egipto nos espera. La hermandad gritó de victoria, aunque en silencio sabían que la guerra final apenas comenzaba. Lucifer y el Consejo ya aguardaban en la Gran Pirámide. Las naves, aunque dañadas, siguieron navegando hacia el oeste, y en el horizonte, más allá de la arena infinita, los picos de piedra de Gizeh esperaban como centinelas inmortales. El destino se acercaba, la visión del engaño. Las aguas finalmente llevaron las naves hasta las costas del Mediterráneo. Los hombres descendieron exhaustos, arrodillándose sobre la arena bendita, agradeciendo haber sobrevivido a la tormenta. La Gran Pirámide aún no se veía, pero Mohab sabía que estaba cerca. Aquella noche, mientras la hermandad dormía, Mohab permaneció despierto, con la lanza estelar apoyada a su lado. El viento del desierto soplaba cálido, y poco a poco sus párpados cedieron al cansancio. Entonces, la oscuridad lo envolvió. Se encontró caminando en un desierto infinito bajo un cielo carmesí. A lo lejos, la Gran Pirámide brillaba, no en blanco y oro como antaño, sino cubierta de sangre. Desde su cima, un resplandor negro ascendía hacia las estrellas, como un faro que devoraba la luz. Del interior surgieron figuras familiares. Nefra, con los ojos llenos de ternura. Ayar Manco, sosteniendo su báculo de jade. Los guerreros que habían caído en las batallas, todos lo miraban con reproche. «Nos fallaste, Moab», dijo Nefra, con una voz fría. «Nuestro sacrificio fue en vano», murmuró Ayar Manco, mientras la sangre manaba de su pecho. «Nunca podrás detener el gran plan». Mohab cayó de rodillas, el corazón desgarrado. «No, luché con todas mis fuerzas, di mi vida en cada batalla». Las figuras se deformaron, sus rostros convirtiéndose en máscaras demoníacas. De entre ellas surgió Lucifer, envuelto en un manto de estrellas rotas. Su mirada era tan brillante que Mohab tuvo que cubrirse los ojos. «Tus esfuerzos son inútiles, hijo del norte», dijo con voz suave, como un padre que reprende. «Cada portal que cierras nos acerca más al último. Cuando entres en la Gran Pirámide, no serás un héroe, serás la llave final. Tú mismo abrirás el portal original». A Lucifer extendió su mano. En ella apareció la lanza estelar, pero torcida y negra, chorreando sombras. «Únete a nosotros. No serás recordado como enemigo, sino como constructor del nuevo mundo. Los hombres necesitan un dios Waiti los Sobis. Sé ese dios con nosotros». Mohab cerró los ojos. El peso de las derrotas, las muertes y las pérdidas lo aplastaba. Por un instante, la tentación de rendirse casi lo dominó, pero entonces recordó la sonrisa de Nefra antes de morir. Recordó las palabras de Ayar Manco: «Lo que enfrentaste es apenas una chispa del fuego mayo Ere», y recordó su propio juramento en las costas del norte
a nunca servir a las sombras. Apretó los dientes y gritó: «Prefiero morir como hombre que vivir como Dios en tu oscuridad». La visión se quebró como un espejo. Lucifer se deshizo en humo, y Mohab despertó jadeando, cubierto de sudor. La hermandad aún dormía. Alrededor del fuego, la lanza estelar brillaba débilmente a su lado, como confirmando que su voluntad había resistido. Mohab levantó la vista hacia el horizonte. En la distancia, la primera silueta de la gran pirámide emergía bajo la luna. Sabía que no había más desvíos, ni engaños, ni huida. El enfrentamiento final lo esperaba en las arenas de Gizeh. El ejército de los esclavos, el amanecer, iluminaba las arenas de Egipto cuando Mohab y sus hombres divisaron, por fin, la silueta de la gran pirámide. Ya no era un monumento blanco y resplandeciente, sino un coloso ennegrecido, coronado por una luz oscura que se elevaba al cielo como un faro maldito. Pero entre ellos y la pirámide se extendía un mar de lanzas y estandartes. Miles de hombres aguardaban, armados con espadas, carros de guerra y estandartes marcados con símbolos de los caídos. No eran demonios ni gigantes, eran hombres que habían entregado su voluntad a los dioses oscuros, convencidos de que su obediencia les otorgaría poder eterno. Mohab apretó los dientes. Los caídos no necesitan monstruos si los hombres se convierten en sus esclavos. El ejército enemigo avanzó con tambores de guerra que retumbaban en el desierto. Polvo y gritos llenaron el aire. La hermandad formó líneas, los guerreros de Ayar Manco levantaron escudos de bronce, y las flechas estelares fueron tensadas contra el sol naciente. La batalla por la pirámide había comenzado. Los primeros carros chocaron contra las filas de Mohab, rompiendo escudos y lanzando hombres al suelo. La arena se tiñó de sangre, pero Mohab, en el frente, levantó la lanza estelar, y su luz azul cruzó el campo como un rayo. No son dioses los que enfrentáis, son hombres corrompidos. Luchad por los que no tienen voz. Su grito encendió el valor de los suyos. Las flechas brillaron en el aire y cayeron sobre los esclavos de los caídos. Los que de Manco empujaron con fuerza, rompiendo las primeras líneas enemigas en el choque. Fue brutal. Hombres contra hombres, hermanos contra hermanos. El enemigo luchaba con fanatismo, gritando nombres de dioses falsos, mientras la hermandad resistía con disciplina y furia. En medio del caos, Mohab avanzó como un trueno. Cada golpe de la lanza estelar derribaba enemigos y abría paso entre las filas. Los esclavos lo miraban con terror. Algunos arrojaban sus armas al ver que ni 1000 hombres podían detenerlo. Pero la marea era infinita. Por cada enemigo abatido, 2 más surgía. El desierto entero parecía haberse levantado contra ellos. En lo alto de una duna, un estandarte negro se desplegó. Un general enemigo apareció, cubierto de armadura dorada, su rostro oculto tras una máscara de chacal. En sus manos llevaba una espada que brillaba con el mismo fuego oscuro que Mohab había visto en las visiones. El ejército rugió a su señal, y la batalla alcanzó un nuevo clímax. Mohab lo vio, y supo de inmediato que ese no era un hombre cualquiera. Era un campeón de los caídos, un hombre poseído. Apretando la lanza, se abrió paso hacia él. El enfrentamiento entre ambos decidiría no solo la batalla, sino si la hermandad llegaría viva a las puertas de la gran pirámide. El general del chacal. El campo de batalla hervía con gritos, polvo y sangre. La hermandad resistía a duras penas contra el ejército de los caídos, mientras los guerreros de Ayar Manco luchaban con la fiereza de las montañas. Pero todo se detuvo por un instante cuando el general de la máscara de chacal descendió de la duna. Sus pasos hacían vibrar la arena. El aire se oscureció a su alrededor, como si el sol mismo temiera tocarlo. En su mano sostenía una espada negra que parecía devorar la luz, y de su máscara brotaba un resplandor rojizo,
como brasas encendidas. Mohab lo reconoció al instante. No era un simple hombre, era un faraón caído, poseído por un espíritu antiguo, un emisario directo del consejo. El general levantó su espada hacia el cielo. Su voz resonó como un eco demoníaco, escuchada incluso entre el caos de la batalla. Hijo del norte, tú eres la llave, y yo soy el verdugo. Hoy, tu sangre abrirá el portal original. Mohab avanzó, la lanza estelar vibrando en su mano. El ejército se abrió a su alrededor, como si ambos ejércitos supieran que lo que estaba por suceder era más que un combate, era un yushio. El general atacó primero, su espada descendiendo como un relámpago negro. Mohab apenas logró detener el golpe con la lanza. Él lo lanzó varios metros hacia atrás, abriendo un surco en la arena. «Eres fuerte, pero no lo suficiente», rugió el general a Mohab. Se levantó con dificultad, sangre en sus labios, apretó la lanza y cargó de nuevo. El choque entre ambos iluminó el campo como si estrellas cayeran del cielo. Espada negra contra luz azul. Cada golpe levantaba ráfagas de arena, derribando a soldados cercanos. La hermandad gritaba el nombre de Mohab, alentándolo, mientras el ejército enemigo clamaba a él de su general oscuro. La batalla entera giraba en torno a ese duelo. En un momento de descuido, el general lo atrapó con un tajo en el hombro. Mohab cayó de rodillas, la lanza temblando en sus manos. El chacal levantó su espada para asestar el golpe final. «No eres Salvador, eres sacrificio». Pero Mohab recordó la visión en la que Lucifer le había ofrecido traicionar a los hombres. Recordó cómo resistió, cómo eligió morir antes que servir. Ese mismo fuego ardió ahora en su corazón. Con un rugido, se impulsó hacia adelante y clavó la lanza directamente en el pecho del general. La máscara de chacal se quebró en 1000 fragmentos. Debajo no había un rostro humano, sino una calavera ardiente, poseída por fuego oscuro. El espíritu del caído gritó al ser atravesado, un aullido que desgarró el aire y silenció la batalla por un instante. El cuerpo del general cayó sin vida, y la espada negra se deshizo en polvo. Un murmullo recorrió ambos ejércitos. Los esclavos de los caídos comenzaron a retroceder. Su fe quebrada. La hermandad levantó sus armas, gritando de victoria. Mohab, jadeando, levantó la lanza aún cubierta de fuego azul. «Ningún caído me doblegará, y ningún hombre será esclavo mientras respire». Pero mientras las filas enemigas se desmoronaban, un rugido distinto retumbó desde el horizonte. Enormes siluetas se alzaron tras las dunas gigantes ocultos, aguardando el momento para entrar en combate. El desierto no había mostrado aún todo su horror. Los colosos del desierto, el rugido que se alzó tras las dunas, no era humano. Cuando la arena se levantó en nubes ardientes, las sombras tomaron forma gigantes, al menos media docena, avanzando como montañas con piernas. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y sus armas eran troncos de palmera endurecidos con Hero Negro. La hermandad retrocedió un paso, el terror visible incluso en los guerreros más veteranos. Ayar Manco levantó su báculo de jade, la voz firme: «No son dioses, son bestias, y las bestias también sangran». Los colosos respondieron golpeando sus armas contra el suelo, un estruendo que hizo temblar las dunas como si el mismo desierto se rebelara. El primero cargó, su zancada tan vasta que recorrió el campo en segundos. Mohab corrió hacia él, la lanza estelar brillando en azul. Saltó sobre la pierna del titán y escaló como un cazador de montañas. Con un grito hundió la lanza en la unión de su rodilla. El gigante rugió, cayendo de rodilla, y la hermandad lo remató con una lluvia de flechas estelares que chisporrotearon hasta abrirle el pecho. Su cuerpo colosal se desplomó sobre la arena, levantando una tormenta de polvo. Pero Pocada, Ganti abatido,
Otros dos avanzaban. Uno aplastó una formación entera de guerreros con un solo pisotón. Otro arrojó una roca enorme que partió en dos un carro de combate aliado. Mohab gritó con furia, ordenando a la hermandad dividirse en escuadras móviles. Los guerreros rodeaban a los colosos, atacando sus tobillos y ojos, mientras Ayar Manco proyectaba escudos dorados para desviar los golpes más brutales. El combate era titánico a la arena teñida de sangre, gritos humanos mezclados con rugidos inhumanos, y la gran pirámide, observando en la distancia, como un juez silencioso. Uno de los gigantes tomó a Mohab con su mano, levantándolo como a un insecto. Lo apretó con tanta fuerza que sus huesos crujieron, pero Mohab, con un esfuerzo sobrehumano, clavó la lanza en la palma del titán. La luz azul atravesó su brazo, y el coloso gritó soltándolo, cayendo de espaldas sobre la arena. Finalmente, tras horas que parecieron eternas, los cuerpos de los gigantes yacían inmóviles en el desierto. El silencio volvió, roto solo por el jadeo de los sobrevivientes. Docenas habían caído, pero los hombres, aún en pie, alzaban sus armas con orgullo. Mohab se apoyó en la lanza, sangrando y agotado. Miró hacia la gran pirámide, ahora más cerca que nunca. Su cúspide resplandecía con fuego oscuro, un ojo vigilante en el corazón del desierto. Los colosos fueron su muro de carne, dijo Ayar Manco, respirando con dificultad. Ahora no queda nada entre nosotros y el portal original. A Mohab asintió. Sabía que lo que aguardaba en la pirámide no era un guardián Eni, On y Gersito, sino el mismo Lucifer y su consejo. El verdadero fin estaba por comenzar. La profecía en la arena tras la caída de los gigantes, la hermandad avanzó lentamente, recogiendo a sus heridos y honrando a sus muertos. El sol ardía implacable, y la gran pirámide se alzaba cada vez más cerca, como un coloso de piedra, negra contra el horizonte. Mohab ordenó un alto en una duna cercana. Necesitaban respirar, aunque fuera por un instante. Los hombres encendieron hogueras pequeñas, y Ayar Manco recitó cantos antiguos para dar fuerza al espíritu de los vivos. Mientras todos descansaban, Mohab se apartó en silencio. Sus pasos lo llevaron hacia una formación de piedras enterradas en la arena. Allí, cubiertas por siglos de polvo, encontró inscripciones grabadas en lenguas que reconoció de Egipto, Babilonia y la selva. Era como si todas las civilizaciones hubieran dejado su marca en aquel mismo lugar. Con la lanza estelar, Mohab apartó la arena hasta revelar un círculo completo de símbolos. En el centro, tallada con precisión sobrenatural, estaba la figura de un hombre con un arma brillante, enfrentando a Osei Sombra Usalada. Mohab sintió que el aire se volvía pesado. Las palabras parecían susurrar desde la piedra. El elegido del norte caminará entre desiertos y mares. Romperá la rueda de sangre y el fuego eterno. Pero cuando llegue a la pirámide del Sol Negro, no será su lanza la que decida el destino, sino su voluntad, pues incluso la luz puede ser usada para abrir la puerta si el corazón se rinde. El guerrero retrocedió, con el pecho ardiendo. La visión de Lucifer en su sueño volvió a su mente. Tú eres la llave. Apretó la lanza con fuerza, como si temiera que lo traicionara. Comprendió la advertencia, no bastaba convencer. Si su espíritu flaqueaba en el corazón de la pirámide, él mismo podría ser la última llave del portal original. Ayar Manco apareció a su lado, en silencio. El anciano guerrero observó las inscripciones y dijo: los caídos siempre supieron que necesitarían un hombre para abrir su puerta. Tú eres ese hombre, pero también eres el único que puede cerrarla. Recuerda, Mohab, la batalla final no será solo contra ellos, será contra ti mismo. Mohab cerró los ojos un instante, respirando hondo. Cuando los abrió, la determinación brillaba en ellos. Entonces que el juicio comience. La gran pirámide nos espera. La hermandad se levantó de las dunas
alzando sus armas en silencio. El sol se ocultaba, y bajo la luna plateada, el coloso de piedra negra dominaba el horizonte. La marcha hacia la gran pirámide había comenzado. El último descanso había... La puerta del tiempo, la noche caía sobre Gizeh, cuando Mohab y la hermandad alcanzaron la gran pirámide. La piedra, ennegrecida por siglos, vibraba como si fuera un corazón. De su cúspide brotaba un resplandor oscuro que partía el cielo, formando un ojo gigantesco que miraba a la tierra entera. El Consejo de los Caídos aguardaba en la cámara central. Lucifer, sentado en un trono de oro y fuego, lo miraba como si lo hubiese esperado desde siempre. A su alrededor, Azazel, Belial, Samiel y los demás alzaban sus alas rotas, formando un círculo de sombras. «Hijo del norte», habló Lucifer con voz suave, «has cruzado mares, selvas, montañas, has matado gigantes y apagado dioses serpiente. Pero todo era preparación. Tú no eres nuestro enemigo, eres nuestra llave». El suelo se abrió bajo Mohab. Del abismo surgió el portal original, un vórtice de sombras y relámpagos que latía con el mismo ritmo de su propio corazón. La lanza estelar brillaba con fuerza, pero también temblaba en sus manos. Como atraída por la oscuridad, Lucifer se levantó, extendiendo la mano. «No necesitas luchar más. Mayra, el mundo, guerras, hambre, hombres que se matan entre sí por oro y mentiras. ¿Acaso no ves que ya nos pertenecen? Con nuestra guía, con tu voluntad, podríamos terminar el caos. Serías recordado como el rey de todos los reyes». Moab sintió el peso de la oferta. Vio visiones en el portal, ciudades modernas, luces eléctricas, torres de vidrio, y en todas partes, hombres sometidos, vigilados, creyendo ser libres, mientras servían a sombras invisibles. «Ellos ya están aquí», susurró Samiel. «Cada pantalla, cada moneda, cada miedo sembrado, todo es nuestro. Lo único que falta es que tú abras la puerta». A Mohab cerró los ojos. Recordó a Nefra, a Ayar manco, a cada guerrero caído. Recordó las palabras en la arena en la última batalla: «Será contra ti mismo». Entonces levantó la lanza, no hacia los caídos, sino hacia su propio pecho. Lucifer abrió los ojos con sorpresa. «No», rugió, «si mueres, la llave se rompe». Mohab sonrió, con la voz firme como un trueno. «Prefiero romperme yo que abrir su mundo». Con un grito, hundió la lanza en su corazón. Una explosión de luz azul estalló en la cámara, atravesando muros y cielo. El portal se cerró con un rugido ensordecedor. Los caídos fueron arrojados hacia el abismo gritando de rabia, arrastrados de vuelta a su prisión. La paz tembló, pero no cayó. En el desierto quedó en silencio, y el cuerpo de Mohab desapareció entre la luz como si nunca hubiera existido. La hermandad lloró su pérdida, pero supo que había vencido. El portal original estaba sellado. Los caídos habían sido derrotados, al menos por ahora. Epílogo. Dicen que siglos después, hombres de otros tiempos encontraron la gran pirámide. No hallaron portales ni dioses, solo piedra y pasajes vacíos, y pensaron que eran tumbas, monumentos sin más. Pero algunos símbolos quedaron grabados en sus muros, a la figura de un hombre con una lanza atravesando su propio pecho, y bajo ella una inscripción: «Mientras haya quienes prefieran morir libres antes que vivir esclavos, el gran plan nunca se cumplirá». Hoy, en nuestro tiempo, muchos ríen de estas historias. Hablan de pirámides como ruinas turísticas, de gigantes como mitos, de dioses caídos como leyenda. Pero los ojos de Lucifer aún se esconden en otros lugares, en las pantallas que hipnotizan, en las ciudades que levantan torres como templos,
en las voces que prometen poder a cambio de obediencia. Y quizá, sin saberlo, cada uno de nosotros es un nuevo Mohab tentado cada día entre la luz y la sombra, entre la verdad y el engaño. La pirámide aún se alza, la puerta puede volver a abrirse, la decisión, como siempre, está en el corazón.